Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Usted está siguiendo la transmisión, esto que ha representado todo un viaje a lo largo de Latinoamérica, conociendo, profundizando en el trabajo que hacen cada una de las redes integrantes de Men Engage a lo largo de la patria grande. El día de hoy, muy contentos, muy complacidos de hacer conexión, además con una patria con mucha gente en el corazón, dado la cercanía que tenemos con El Salvador en lo que cariñosamente conocemos como de América, para platicar sobre el aporte, el trabajo, los retos, las proyecciones de la red de masculinidades en El Salvador. Nos acompaña en la transmisión y por supuesto en los afectos y en el diálogo mi querido Alvarito Campos, desde San José, coordinador de la red regional para Latinoamérica Men Engage. ¿Cómo estás, Alvarito? Buen día. Buenos días a todos los compañeros de El Salvador, a todas las personas que nos escuchan en este programa Facebook Live y a José Alfredo. Muy contentos porque hemos estado teniendo varios espacios para conocer las redes Men Engage de cada uno de los países de Latinoamérica y bueno, ahí le corresponde a El Salvador. Muchas gracias, Alvarito. Y sin más, vamos a hacer un guiño, a empezar a saludar a mis queridos compañeros, empezando en la persona de Ruti. Mi querido Rutilio Delgado, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Alfredo, ¿qué tal Álvaro? Y demás compañeros, Neri, Miguel, Christopher, Walter, Javier. Es un gusto estar en este espacio. Creo que ya desde hace bastante tiempo nos venimos encontrando en diferentes espacios y siempre es un gusto encontrarnos con personas entrañables y sobre todo pues hacer reflexiones, ¿no? Creo que siempre tengo en la memoria como el primer encuentro con José Alfredo, ¿no? La primera vez que nos conocimos ahí en Guate, y creo que fue una conversa súper interesante. Y bueno, también con Álvaro también que ha estado bien al frente del WEM y todo su trabajo que ha desarrollado, y bueno, y mis demás compañeros y amigos que están aquí también compartiendo el espacio que hace mucho tiempo y también pues compartimos como con mucho cariño. Así que gracias por el saludo y también saludos para todas las personas que nos miran y nos escuchan a través del Facebook Live. Muchas gracias, Ruti. Y al guardián o guardiana que cuida la casa, que ya saludó también. Más o menos por ahí de 2007, yo creo, 2008, la primera vez que coincidimos en Guatemala. ¿Sí? Compartimos habitación y nos la pasamos escuchando Sui Generis y a Charly García. No, tengo gratos recuerdos. Después vino la escuela metodológica del Equinoccio en el 2009 y un largo andar en estos temas. Mi querido Ruti, siempre te llevo muy cerquita aquí en el corazón. Como a Walber, ¿cómo estás, Walber? O Alberto Tejeda, también en San Salvador. ¿Estoy bien? ¿Andas en Honduras? Hola José Alfredo, hola Álvaro y por supuesto un saludo también a los compañeros que están acá conectados, que se han ido conectando y a los que se van a ir integrando durante la conversación. Pues realmente un gran gusto para verles, escucharles y por supuesto esta posibilidad de conversar sobre esta metáfora, que yo así la quiero leer también, una metáfora de rutas para el buen vivir. Así que un gran saludo para todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de esta transmisión. Será un gran gusto poder dialogar, conversar. Un gusto, como siempre, verte y conversar contigo, mi querido Walber. Sí, ha terminado por ser una metáfora y también una invitación. Recorrer, crear condiciones para el buen vivir, que en estos tiempos tan asiagos nos hace tanta falta el principio de la colectividad y que además está muy arraigado en nuestros pueblos originarios desde el sur, el buen vivir. Muchas gracias, Walber. Como me aparecen en pantalla, voy a ir saludándoles.
Querido Neri Brito, en Guatemala, ¿cómo está Neri? Buen día, José Alfredo, buen día, Álvaro, creo que así se llama, a los colegas del Centro Bartolomé de las Casas, pues a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, les mando un fraternal y cordial saludo desde la región Ixil, de acá de Nevá, Chajul, Cotzal, que conforman la región Ixil de la parte de Guatemala. Pues es un gusto compartir con ustedes sobre este diálogo de la ruta del buen vivir. Voy a quedarme un rato porque en un momento me voy a retirar porque tengo el programa sobre de masculinidades de hombres de cuidado en emergencia. Entonces, tal vez solo un momento voy a compartir con ustedes, pero es un gusto conocerles y un cordial saludo. Muchas gracias, querido Neri. Además, bueno, valoramos muchísimo que se pueda conectar. Conocemos el aporte del programa, que me parece que está teniendo réplica en Honduras, en San Salvador y en Guatemala. Ya iremos profundizando un poquito de qué va. Gracias, Neri. Saludamos también a Miguel Rivas de la Plataforma Juvenil. Si estoy bien, en San Salvador. Sí, sí, hola, un saludo desde El Salvador, del departamento de Chalatenango. Es un gustazo estar, es la primera vez que estoy en un espacio tan grande como este. Y si me ven que tiemblo ahí, es un poquito los nervios, va. Pero todo bien, un gustazo. Muchísimas gracias, Miguel. Estamos vibrando más que temblar, porque ya no queremos saber de temblores en Centro y a lo largo de Latinoamérica. Mejor vibremos en conexión. Muchísimas gracias, Miguel, por sumar. En Honduras estoy bien. Me aparece Ager Rodríguez, o está en San Salvador. Hola, saludos Lugo, saludos ahí a todos. Javier Rodríguez, mi nombre. Nos conocimos ahí por Costa Rica con Lugo, ¿verdad? Saludos Miguel, saludos Álvaro, ya días no nos miramos físicamente, pero acá estamos. Saludos ahí a todos los compañeros que nos acompañan, a Ruti, Christopher, Neri. Ojalá te vaya bien ahí en el programa de hoy, como siempre. Bueno, un placer. Aquí estamos para compartir y estamos en la ciudad de Tegucigalpa ahorita. Un abrazo. Desde Tegucigalpa, mi querido Javier, muchísimas gracias por unirse. Y Christopher Colindres en San Salvador, ¿cómo está Christopher? Buen día. Hola, buen día compañeros. Gracias por la invitación, José Alfredo, Álvaro, por compartir este espacio, digamos, de diálogo y muy bonito momento para poder hablar en la ruta del buen vivir, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa muy interesante que se ha estado hablando últimamente y qué bonito poderlo dialogar. Muchísimas gracias, Christopher. Todos ellos, compañeros que desde hace algún tiempo vienen impulsando procesos muy importantes, principalmente en San Salvador, pero en buena parte de Centroamérica, haciendo extensivo su trabajo, como en Guatemala, como en Honduras, y han logrado inspirar también, dada la metodología que han acuñado, a muchos otros países, para empezar a conocer un poquito las posibilidades, las condiciones en la conformación de la red. Walter, ¿estás de acuerdo si dejamos el uso de la voz y la imagen contigo? Claro, con mucho gusto, José Alfredo. Bueno, primero agradecer pues a los colegas que están acá, ¿verdad? Porque creo que como bien lo decías, Lugo, también vibramos, ¿no? Vibramos cuando hablamos precisamente de estas rutas, yo decía un poco lo de la metáfora de las rutas, porque para mí la imagen es lugares, por supuesto, personas, ¿verdad? Territorios, aprendizajes, por supuesto, saberes, ¿verdad? Que sin los cuales, bueno, yo considero que toda esta reflexión y todo este trabajo de masculinidades, pues no tendría pues la fuerza que ahora tiene también, ¿no? Por eso me parece interesante poder hablar en esta metáfora, ¿no? Quiero decir que en ciertos momentos van a ir integrándose también algunos compañeros y compañeras, porque bueno,
Es así un poco la realidad también acá. Hay algunos compañeros que también están atendiendo algunos compromisos, pero en medio de ellos van a también saludar porque nos interesaría también, por supuesto, ofrecer un saludo desde El Salvador, ¿verdad? Bien, yo creo que cuando nos llegó la invitación de este espacio en el que también, por supuesto, somos parte de Men Engage, en tanto una alianza, ¿verdad? Una alianza global, pero también esta alianza más regional de América Latina, pues nos agrada muchísimo poder referirnos a ella desde la experiencia también que hemos tenido pues acá en El Salvador, ¿verdad? En la que no solo es hablar de una experiencia, sino es como vivenciar esa experiencia. Creo que eso es muy importante. Creo que los demás compañeros y compañeras podrán conversar también en torno a esto como una primera posibilidad, ¿no? Cómo politizamos los procesos personales, ¿verdad? Adhiriéndonos a este principio de que lo personal pues es político. Sin ello yo creo que lo demás pues funciona como una forma pero sin contenido. Entonces yo siento que una primera posibilidad ha sido el habernos encontrado con muchas y muchos en estos años para poder ir soñando y creando más cosas, ¿verdad? Y creo también para todas las personas que nos están escuchando también que esto de creer en algo nos lleva también a crear algo, ¿no? Eso me parece que es algo que también inspira. Si yo me creo algo, pues también voy caminando, ¿verdad? Con tropiezos, en momentos con contradicciones, pero sin perder de vista el rumbo, ¿no? Creo que eso es importante. Ya directamente hablando también de esta enorme posibilidad de aprendizaje, de intercambio, de accionar político con respecto a la alianza Men Engage. Yo tengo muy bonitos recuerdos y los sigo manteniendo y sigo soñando, por supuesto. Ustedes saben muy bien que no paramos en esto, igual que ustedes, ¿verdad? Pero sí quiero remontarme un poquito así rápidamente, digamos, a algunos orígenes, digamos, de lo de Men Engage en El Salvador. Yo tengo un recuerdo muy, un poco remoto, pero creo que vale la pena y quizás Larry más adelante lo podrá reforzar. Pero es aquel encuentro que inspiró muchísimo también a América Latina, perdón, el encuentro de esa consulta que hubo en 2007 en México, ¿no? Creo que eso fue muy importante porque para nosotros en El Salvador estábamos también en los pininos, como decimos aquí en El Salvador, en los primeros pasos, un poco intuitivos, un poco viendo para varios lados, ¿verdad? Saber que había esta consulta y saber que se encontrarían muchas compañeras y compañeros también, pues nos generó una gran esperanza, pues porque encontrábamos también un respaldo en algo mucho más grande, ¿no? En algo mucho que ya venía caminando, compañeros con enormes trayectorias que también ya estaban, ¿verdad? Caminando. Y ese 2007 fue como un punto a nivel cronológico, digamos, un hito, digamos. Y creo que desde entonces, bueno, eso coincidía también con una condición muy concreta en El Salvador, que eran estos procesos ya específicos, pero bastante sistemáticos, que veníamos acompañando, ¿verdad? En alianza con varias organizaciones que luego van a ser parte también del esfuerzo de la Alianza Men Engage. Entonces, me quería detener un poco en esta parte porque me parece muy importante y de justicia también porque lo que hacemos pues se debe también al aporte de muchas y de muchos. Entonces, 2007 fue clave, coincide también con el inicio de la Escuela Metodológica en Masculinidades Equinoccias, que bueno, ustedes han referido, han escuchado, también nos hemos encontrado y hablábamos pues de una escuela porque nos parecía interesante un espacio de aprendizaje, bueno, de desaprendizajes y aprendizajes, ¿verdad? Y creo que se pensó desde ese inicio como esta posibilidad de encontrarnos, de intercambiar. Esa fue la primera idea filosófica, por así decirlo, de intercambio, de encuentro, de inspirarnos, de acompañarnos, de respaldarnos para algo tan complejo, profundo, ¿verdad? Y estructural, que tenía que ver con el involucramiento, por supuesto, de los hombres
en todos los temas y anhelos que pues tenemos, ¿verdad? Y que seguimos todavía teniendo. Quiero decir entonces que desde 2007 ese encuentro en México pues trajo muchas energías y muchas inspiraciones. Larry Madrigal fue la persona que fue a representar junto con alguien más de LUMPA en aquel momento. Y cuando regresaron, pues los primeros pasos que dimos fue empezar unas rutas, y quiero usar esta palabra de las rutas, que nos llevaron a visitar a muchas de las organizaciones en el país. Quiero mencionar por lo menos algunas. El reconocimiento, por ejemplo, a CEMUJER, una institución feminista de las más pioneras en este país, ¿no? CEMUJER, en aquel momento también estaba IMU, sigue siendo IMU, las personas han cambiado un poco, pero ahí están, es decir, la persona que en aquel momento también estaba, digamos, vibrando también con lo de Men Engage, que va a estar hoy también en esta conversación, Daisy Chainer, estaba en el IMU. Por supuesto, empezamos a tocar también la institucionalidad del país, en este caso el IDEMO, por ejemplo, en aquel momento también nos abocamos también al respaldo y al diálogo con ISDEMO, el Instituto de Desarrollo, Instituto Nacional de Desarrollo de la Mujer en el país, es la entidad rectora para los derechos de la mujer en el país. Las unidades de género de algunas instituciones como el Ministerio de Educación, la Corte Suprema de Justicia, Círculo Solidario en aquel momento, Contra SIDA, que era otra institución hermana, ¿verdad? Trabajando, ADES, y podría mencionar una lista más o menos de unas 20 organizaciones que empezamos a visitar para contarles el cuento, ¿verdad? Aquí decimos esto en un plan muy político, ¿no? Contarles el cuento, una buena noticia, que es Men Engage, y los principios globales de Men Engage. En aquel momento ya se planteaba lo del código de ética, etcétera, y los requisitos, digamos, que había que tomar en cuenta para ser parte también de la alianza, ¿no? Entonces, 2007 hasta 2009 fue un momento como de trotar por el país, pero también ya empezaba a visorarse un trabajo de conexión con algunas organizaciones de la región, sobre todo en Guatemala, Honduras, El Salvador, porque Nicaragua obviamente ahí estaba a punto de encuentro, otra organización hermana con la que ya veníamos dialogando sobre el tema de masculinidades y también aprendiendo con otras como Cantera, ¿no? Y entonces lo del equinoccio y los procesos de formación que veníamos acompañando era una condición importantísima que vino como a darle mayor fuerza entonces a esta inspiración y a esta alianza Men Engage en El Salvador, y yo diría ahora pues también a nivel regional. El 2009 fue como un momento clave porque fue un 8 de octubre de 2009 fue la primera reunión que tuvimos así amplia, donde llegaron estas organizaciones para ya de una manera oficial hacer la constitución de lo que es Men Engage El Salvador, ¿no? Esto se hizo, me recuerdo muy bien, en uno de los auditorios del Instituto de la Mujer, y fue muy bonito, la verdad. O sea, eso se mantiene como espíritu, como este sentido también de la necesidad también de articulación en alianza. Entonces 2009 fue un momento clave para poder entonces oficializar, digamos, Men Engage en El Salvador. Y esta ha sido un poco la ruta a nivel cronológico, y de ahí para allá los demás procesos que se vinieron desencadenando, porque yo diría que ahí vino desatándose también una serie de procesos, le vino a dar más fuerza a una estrategia más regional, ¿verdad? Y ya no tenía que ver solo con El Salvador, sino con la región más centroamericana, como he dicho antes, especificando o enfatizando más en Guatemala y Honduras, ¿verdad? Por unas realidades bastante comunes, temas migratorios, temas de lucha por la defensa de los territorios, derechos humanos, todo lo que tiene que ver con las cosmovisiones indígenas, lo rural, por ejemplo, como un asunto clave, porque masculinidades no se nos quedaba solo en hablar, por ejemplo, de la violencia de género. Por supuesto que eso se articulaba como una práctica de poder, un ejercicio de poder, pero muy vinculado también a estas realidades que siguen experimentando y sufriendo pues las poblaciones que están en este territorio.
Entonces, más o menos por ahí yo plantearía como estas condiciones, pero también estas posibilidades que siguen vigentes. Siguen vigentes porque siento yo que en este momento, 2020, incluso con esto de la pandemia, han aflorado, digamos, muchas inquietudes de organizaciones con el deseo también de darnos la mano, ¿verdad? En estos temas y en todos estos anhelos que tenemos como sociedad, como personas, como sociedad civil y como instituciones también en nuestros países. Yo voy a dejarlo por ahí porque estoy seguro que habrá más para seguir conversando y ampliando sobre estas posibilidades y condiciones para lo de la Alianza Men Engage, en este caso en El Salvador. Muchas gracias, querido Walber. Entre el 2007 y el 2009 se sientan las bases más importantes de lo que ahora es una alianza regional, una estrategia de intervención principalmente en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Y has citado a organizaciones importantísimas, compañeras feministas, como Daisy, importantísimas en este trabajo y en esta estructura. Gracias, Walber. Voy a darle la bienvenida a la conversación a Pablo Andasol, que se está conectando. ¿Cómo está, Pablo? Buen día. Y a mi querido Pablo, adelante, ¿cómo le va? Hola, buen día. Muy bien, aquí alegre de estar escuchando desde el 100 también, ahí viendo nuevos rostros, así que alegre de estar aquí con ustedes. ¿Desde dónde se conecta, Pablo? ¿En dónde se conecta? Creo que ya no me escuchó, Pablo. Pero bueno, le damos la bienvenida también a nuestro querido Larry José Madrigal, artífice, estratega, referente y por supuesto maestro en estos andares. ¿Cómo estás, Larry? Buen día. ¿Qué tal, José Alfredo? Un gran gusto y saludos ahí a mis compañeros que veo conectados. Qué chévere poderles ver, me alegra mucho. Y finalmente, ¿verdad que podemos tener esto? Mira, los problemas con el internet son bien grandes aquí en El Salvador, así que disculparán si a ratos esto se pone un poco irregular, pero tenemos un problema muy grande con esto de las conexiones. Pablo, por cierto, se conecta desde el norte de San Salvador, Popotlán, en Apopa, un municipio pues muy grande al norte de la ciudad. Así que pues aquí estamos, un gusto. Gracias, querido Larry, como siempre. No te preocupes, estamos haciendo malabares con la conexión, pero en la cercanía eso sí es una garantía. Estamos muy conectados, afectivamente también. La ventanita nos da esa posibilidad. Mi querido Ruti, y déjame ver, y Miguel Rivas, nos van a compartir un poquito sobre cuáles son las lecciones aprendidas, de qué manera se ha logrado convocar e involucrar a los hombres y cuál ha sido el impacto de estas convocatorias en la experiencia desde El Salvador. Así que les dejamos el uso de la voz y la imagen. Ruth y Miguel, si están de acuerdo. Está bien, perfecto. Yo quisiera seguir la metáfora que ustedes han planteado, que pues, nos parece súper bonita, la del camino, y sobre todo en estas regiones el camino tiene mucho sentido, ¿verdad? Que ancestralmente hemos recorrido, nuestros pueblos caminaban mucho, entonces si nos tocaba ir haciendo camino también, igual que en estos procesos que vamos desarrollando el tema de masculinidades, es decir, tiene sus bemoles, como se dice, ¿no? Tiene sus complicaciones por rato, complejo a ratos, pero lo importante de ir haciendo camino es que vas teniendo como diferentes alternativas, no encontrás por aquí, bueno, vámonos por otro lado, y así. Entonces esta metáfora del camino del buen vivir me parece súper bien, porque además en el fondo es como ir trazando caminos para una sociedad un poco más justa, ¿no? Que es lo que se busca, y un poco también lo que busca la red Men Engage. Y en este sentido también, pues,
justamente queríamos invitar a Miguel a que estuviera ahora porque Miguel es parte también de, bueno, uno que es joven y también pues desde los procesos que él ha ido viviendo, que nosotros consideramos también la reflexión de las masculinidades desde otras perspectivas, ¿no? Desde bueno, desde el ser joven, desde lo rural y desde todo este otro ámbito que a veces como nos cuesta ver. Bueno, ustedes saben que esto de la masculinidad es tan amplio, ¿no? Entonces, y nos parecía como interesante ver esta perspectiva también. Y bueno, Miguel, decir que bueno, ya se va a presentar un poco más desde dónde viene y desde dónde también, desde qué colectivo él está participando dentro de esta alianza y tal vez comentarnos también cómo las lecciones, bueno, sus aprendizajes más potentes tal vez que ha tenido a lo largo de estos años que ha estado, bueno, un par de años que ha estado con nosotros, pero nos parece también interesante las reflexiones y el trabajo también que como colectivos de jóvenes han ido desarrollando. Entonces, pues en esto quisiera invitar a unirnos al camino a Miguel. Entonces, Miguel, no sé si nos pudieras contar un poquito más, ¿verdad? Acerca también de los aprendizajes y cómo te involucraste en todo este andar. Adelante. Hola, hola, bueno, como ya mencionaba, mi nombre es Miguel. Estoy estudiando psicología en este momento, ahorita. Soy parte de la plataforma juvenil intergenérica, que es un colectivo de mujeres y hombres jóvenes. Entonces, yo comencé en el 2017, en el 2016, por ahí. No, soy algo nuevo en esto. Y empecé gracias a un amigo. La plataforma ya se estaba formando, ya habían tenido reuniones y me invitó un amigo de aquí de la comunidad que se llama Giovanni. Él me invitó a participar. Y ahí fue donde yo tuve el primer contacto con CBC porque ellos asesoran a la plataforma. Ellos facilitan algunos talleres de formación. La plataforma, si pide algún proceso o algo que necesitemos como jóvenes, se gestiona con ellos. La plataforma comenzó pues por la necesidad de los jóvenes en las comunidades, ya que vivimos en comunidades rurales, estamos un poco colindando con Honduras a 3 kilómetros, a 6 lo más que está la frontera. Hay un par de puntos ciegos, entonces hay unos jóvenes que tienen las dos identificaciones, las dos nacionalidades. Y pues ahí comenzamos el proceso. Primero se comenzó un poco curioso, los muchachos en un grupo y las muchachas en otros, para contextualizar, porque aquí es un poco difícil que se toquen temas de género por las realidades que vivimos. Esta zona fue muy golpeada por la guerra también. Tenemos un montón de memoria histórica. Entonces es un poco difícil que tus papás, tus abuelos o alguien se abra a contarte sobre esto. Por eso se decidió hacerlo un poco dividido al principio para contextualizar y dejar un concepto ya previo a cuando se integraran los hombres y las mujeres a un solo espacio. Y pues se comenzó como construyendo un concepto entre todos, que se hacía un horario que hacían los hombres en todo el día, ¿verdad? Y se hizo otro horario de qué hacían las mujeres. Entonces, al compararlo era un poco desequilibrado el horario. Se miraba la extensión y todo. También estoy de coordinador en Pastoral Juvenil. Estamos un poco metidos en el área organizativa por la historia que tiene las comunidades, la organización popular. Hubo un poco de levantamiento guerrillero aquí porque se tenían
represiones a las organizaciones populares de parte del gobierno. Entonces tenemos una organización comunitaria muy fuerte y muy conocida también en la zona. Pues ya tengo 3, 4 años de estar participando en los procesos y ha sido un poco integrado también, no solo sobre masculinidades, sino que diversos temas de género y también cosas que ayudan a la gestión para tener la base de la plataforma, porque como lo menciono, CBC nos asesora, pero tenemos nuestra propia organización, tenemos nuestros coordinadores, que somos líderes de diferentes comunidades. La plataforma está constituida por 3 municipios de Chalatenango, Nombre de Jesús, Arcatao y Nueva Trinidad. Entonces, habemos líderes de grupos juveniles. Si te digo que en la plataforma habemos que 50, 100 líderes, pero detrás de cada líder hay un grupo de un número variable de jóvenes. Entonces, somos un grupo bastante grande que ya llegan a ser como 300, 200 jóvenes. Gracias, Miguel, por todo ese aporte. Y bueno, a propósito de lo que decía pues, Miguel, las lecciones aprendidas han sido bastante grandes porque, es decir, cuando hablamos de masculinidades, significa también como contextualizarlo, ¿no? A cada lugar, dependiendo también la cultura local y las cuestiones que se dan. Fíjate que tal vez como uno de las cuestiones así que nos tocaba ir abordando, cuando hablábamos acerca de la masculinidad hegemónica fue bien interesante porque fueron saliendo como muchos patrones, digamos, que estaban relacionados bastante con las cuestiones militares y obviamente por el contexto local, ¿no? Que la gente había un poco vivido, etcétera. Entonces, ibas viendo que iban como patrones que se iban colocando y tanto en las chicas como los chicos, cuando veías sus trabajos, entonces te ibas dando cuenta que había como una cuestión similar allí entre los grupos. Entonces, ese es un tema, digamos, de aprendizaje, de la contextualización, de las metodologías también. Es una cosa adaptar también nuestro lenguaje, los ejemplos y todo ese tipo de cosas, porque son cuestiones bien diferentes. Las ejemplificaciones que podés o las metáforas que puedes utilizar con algunos jóvenes, digamos, de la ciudad son diferentes a las metáforas que puedes utilizar con jóvenes en el campo. Entonces son temas de aprendizaje de cómo metodológicamente también esto se van como contextualizando. Y la otra cosa es el tema del involucramiento de jóvenes. Yo creo que entre todo esto hay una cosa generacional, hay un punto ahí generacional que creo que de rompimiento, ¿verdad? Dentro de algunas, digamos, de rompimiento entre el diálogo entre las personas adultas que vivieron cierto contexto y los jóvenes que están viviendo, digamos, en un contexto de paz. Lo voy a poner entre comillas, ¿verdad? Porque hay dos visiones de la vida que son un tanto diferentes. Entonces, cómo hacer estos diálogos intergeneracionales también ha sido un desafío, sobre todo en temas de masculinidades. La concepción que se tiene es bien diferente, incluso a nivel de estética, es bien diferente a cómo se visten los hombres un poco arriba de los 40 años y con un poco los más jóvenes. Desde allí comenzás a ver un poco la diferencia. Entre los jóvenes, pues se depilan las cejas, bueno, hay unos peinados un poco más extravagantes, y eso, las lecturas digamos, desde los más adultos tienen otras lecturas, ¿verdad? Y por ejemplo, esas cosas vos no las ves tanto en la ciudad. Entonces son cuestiones bien puntuales que están ahí. Y la otra cuestión es, bueno, lo de los diálogos intergeneracionales, como lo dije, es un punto bien importante. La otra cuestión también es el tema del trabajo de la culpa, ¿verdad? Un poco, sobre todo en estos contextos que han habido como guerra,
un poco también nos permitió trabajar con personas adultas para no transmitir este tema de la culpa a los jóvenes y a las jóvenes, porque casi siempre cuando se hablaba del tema de memoria y todo esto, se referían a las juventudes como con culpa, es que ustedes no sé qué, ustedes no sé cuánto, porque las condiciones son diferentes y las necesidades son diferentes. Incluso de las jóvenes y de los jóvenes ahora es, digamos, un poco diferente, y esos diálogos pues también ha llevado obviamente de las juventudes a decir, bueno, pues ustedes también tienen que cambiar sus patrones, ¿verdad? Que son un poco más rígidos y un poco más cuadrados por esta cuestión más histórica que mencionábamos. Entonces, y además que son relaciones como muy verticales, ¿verdad? Súper verticales. Y entonces, y las jóvenes y los jóvenes estaban pidiendo un poco más de democracia. Entonces, allí, pues la cosa va como una lección aprendida también en este contexto. Y lo otro también es yo creo que en este tema de masculinidades también es importante, y creo que en algunas reuniones también se ha abordado el tema de el involucramiento de hombres jóvenes en todo esto, ¿verdad? Porque yo creo que también es súper importante tener como todas estas miradas intergeneracionales de las masculinidades, y yo creo que es otra lección súper para nosotros, ¿verdad? Cómo leer este diálogo de las masculinidades de una manera más intergeneracional. Que obviamente hay un patrón que se mantiene, pero digamos, como lo decía anteriormente, hay necesidades que van como cambiando en todo esto, y creo que hay otras reflexiones que las juventudes están haciendo que creo que desde esa perspectiva más adultocéntrica no se están haciendo. Entonces, pues a veces también toca asumir algunas críticas que también desde la juventud se hacen, ¿no? Que nos parece súper bien. Bueno, eso. También, pues, no sé si en este caso Miguel también nos pudiera conversar un poco acerca de las acciones que han venido desarrollando desde los temas también de los cuidados. Miguel también ha estado involucrado en todas estas acciones en su comunidad y con los grupos donde se organiza, pues, en el tema de los cuidados, y creo que, pues, creo que como grupos también han hecho reflexiones interesantes. No sé si Miguel nos quisiera compartir un poco al respecto. Bueno, sobre el tema de cuidado, sí hemos ido abordando algunas actividades para ir haciendo como conciencia, y también dar a conocer en las comunidades, porque se conoce el concepto, pero no en realidad el compromiso o todo lo que abarca, ¿verdad? Entonces, incluso todavía para esta pandemia, para esta crisis que ha venido surgiendo a lo largo del año de enero, se han tenido que ir tomando ciertos reconocimientos de algunos cuidados que también son importantes, y no solo para la pandemia, sino que a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Uno creo que es lo de los alimentos. Como mencionaba, también estoy con la pastoral juvenil de la parroquia, entonces hemos comenzado a hacer huertos grupales en las comunidades de las pastorales juveniles, entonces creo que es una actividad de cuidado también. Se han comenzado a hacer huertos grupales por el alejamiento que se tiene con que nos vienen a surtir de alimentos, y porque nosotros también mismos los producimos. Entonces es como una necesidad que se ha ido viendo. También se han hecho algunos procesos sobre los cuidados, sobre autocuidado, cocuidado, ecocuidado y cocuidados. Se ha ido concientizando, hecho un proceso y tomando algunas actividades también con la plataforma juvenil intergenérica. Los jóvenes son bien iniciativos, toman algunas iniciativas, y pues se han colocado algunos stands frente a alcaldías o algunas actividades con unos posts, con algunas fotos que tenemos como grupo, y se muestra nuestro trabajo, y al mismo tiempo se va buscando también que más personas se sumen.
Muy bien. Bueno, eso básicamente para decir que, bueno, desde nuestra parte también consideramos que el tema de cuidados y masculinidades está como íntimamente ligado, ¿verdad? Y bueno, no solo en este caso con la plataforma, sino también desde varias aristas hemos estado trabajando esta parte, porque consideramos que es parte esencial de la vida. Los cuidados son parte esencial de la vida y también pues son parte esencial del involucramiento también de los hombres. No quedarnos a veces en un discurso de que yo cuido, pues suelen aplicarnos en ciertas áreas de cuidado, sino que en otros espacios también, ¿verdad? Donde nos toca pues donde los hombres también debemos de involucrarnos realmente en los cuidados, salir, no solo irnos a la cocina, sino que también el cuidado, no solo de paternar, sino ir un poco más allá. Bueno, eso, yo en este momento quisiera pasarle un poco la palabra a Walber, que también ha estado involucrado en estos procesos. Adelante, Walber. Yo solo quería matizar un par de cositas que me parecen fundamentales de cara a este, digamos, al paraguas de también en Men Engage como lecciones aprendidas. Por un lado, yo creo que el tema que bien decía Rutilio y Miguel, digamos, como experiencias, el desafío que implica, digamos, que esta mirada de abordar, de involucrar a los hombres, toque el diálogo intergeneracional. En este caso, lo que Miguel ha planteado, ¿no? El tema de los diálogos intergeneracionales por las visiones que también Rutilio planteaba, ¿verdad? ¿Cómo dialogamos, verdad? ¿Cómo podemos generar ahí estrategias políticas que nos lleven, por supuesto, a la incidencia que requerimos también en el país? Una segunda lección importante es todo lo que tiene que ver con el trabajo de lo rural. ¿Cómo vinculamos lo rural con lo metropolitano? Casi siempre, bueno, por lo menos en El Salvador, y estoy casi seguro que en Honduras y en Guatemala pasa lo mismo, la política pública, en general se piensa desde una mentalidad urbe, una mentalidad metropolitana. Y las poblaciones que se ubican en los territorios quedan supeditadas, digamos, obligadas, subordinadas también a acoger lo que se entiende desde las capitales, por ejemplo, ¿no? Y creo que ahí tenemos un gran desafío, seguimos teniendo un gran desafío. Yo lo reconozco, creo que en las andanzas en Centroamérica encontramos precisamente ahí hay un asunto que no lo quiero ver solo como un reto, desafío, sino como una gran posibilidad para poder ampliar, digamos, los trabajos que desde las alianzas como Men Engage podemos seguir haciendo, ¿no? Sobre todo por el respaldo que representa con otras organizaciones. La red Men Engage en El Salvador también está conformada por organizaciones que trabajan en lo rural, que trabajan en territorios indígenas también. Y esto creo que es una gran posibilidad y cómo dialogamos con los énfasis que también tienen estas organizaciones, muchas, por ejemplo, luchando por el agua, contra las minerías, contra, digamos, recuperando, por ejemplo, la memoria, etcétera. Esto se convierte también en un gran potencial y saberes y condiciones para incluir esta mirada de género, masculinidades, de cara, por supuesto, a los retos que como país tenemos. Cómo luchamos con la enorme impunidad que sigue habiendo en temas de, por ejemplo, de la violencia de género, de la violencia sexual, de los embarazos en niñas, etcétera. Los feminicidios, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos como un campo abierto y también unas lecciones aprendidas que ya nos permiten como conectar, digamos, con estos caminos que Rutilio también señalaba. Quería destacar esto como una lección aprendida y una última que no menos importante también tiene que ver con cómo abordamos también estas realidades binacionales, ¿no? Porque ahí también se nos mezclan elementos políticos, por supuesto. Entonces, desde El Salvador, desde el inicio incluso creo que comprendimos esto y esto nos ayudó bastante. Creo que desde aquí también aportamos un poquito a la red Men Engage a nivel de América Latina, como hablando de estas fronteras, digamos, que no necesariamente son geográficas, sino también hay algunas otras fronteras más políticas, más subjetivas y simbólicas, por supuesto, que muchas veces también pueden obstaculizar, pero también pueden potenciar el trabajo
para que esto de la justicia de género, por ejemplo, avance. Entonces quería mencionar como esos elementos que yo no estoy seguro si son solo lecciones aprendidas, pero también son como estos caminos que podemos seguir recorriendo, sabiendo también, nombrando, visibilizando, por supuesto, que la alianza, digamos, es mucho más grande, digamos. Y esto anima también, genera también estima en los territorios y en todos estos niveles, ¿no? Un producto creo que importante en todo este esfuerzo de estos años ha sido que muchos jóvenes también han comprendido esta necesidad generacional de aportar, de visibilizar en el país también sus demandas, ¿no? Por ejemplo, aprovechando que está Miguel, pues en esta plataforma juvenil intergenérica, que también en el país hay otras, han ido elaborando también políticas de juventudes, por ejemplo, que ya han llegado, por ejemplo, al Instituto Nacional de la Juventud en El Salvador, el INJUVE, ¿verdad? Al ISDEMU, para colocar las demandas que tienen las poblaciones rurales, juveniles, donde se incluye explícitamente, digamos, el interés de erradicar, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Entonces también hay como esfuerzos que se han ido construyendo y la enorme posibilidad entonces en este momento de poder elevar y dar un mayor impulso. Yo creo que estamos en el momento de darle mayor impulso a la Alianza Men Engage en El Salvador y por supuesto en la región centroamericana. Quería destacar como esos elementos a partir de lo que escuché de Rutilio pues, y de Miguel. Importante, Walber, muchísimas gracias. Lo que han mencionado Miguel, Rutilio y tú, porque justamente para poder dimensionar un poco el aporte, el nivel de impacto que ha tenido este trabajo y las metodologías que han venido acuñando, hay que mirarlas en este contexto, ¿no? No olvidemos que El Salvador se tiene que reconstruir después de una guerra civil en la década de los 80. El contexto rural determina muchas cosas. Me viene mucho a la mente y al corazón, por supuesto, las conversaciones con René Grande, en su experiencia como excombatiente y cómo logra resignificar y otorgarle un lugar a esta vivencia en el ahora, cómo construirse hombre. Y lo confrontador que fue conocer estas trincheras, guaridas, túneles a las faldas del volcán en Suchitoto, donde podían pasar meses. Estas masculinidades militarizadas y el diálogo intergeneracional que pueda sostenerse, las demandas para con las nuevas generaciones son contundentes a la hora de elaborar los procesos. Algo similar pasa en Chile. Había como una deuda que se le cobraba a las juventudes, ¿no? ¿Por qué no se organizaban, no se manifestaban? Hasta que no tener registro del miedo en los cuerpos, como lo que significó para quienes vivieron las dictaduras, pudieron hacer esta convocatoria y esta movilización de la que tenemos referencia desde el año anterior y este. Interesantísimos los procesos que han venido tejiendo en medio de estos contextos que nos relatan. Gracias, Miguel, gracias, Ruti, gracias, Walber. Me parece que hay un video programado sobre el contenido de estos diálogos intergeneracionales. Cuando ustedes me digan, estamos listos. Y aprovecho para darle la bienvenida a Daisy, no sé si lo pronuncio bien, Daisy Chaine. Está ya en la sala. ¿Cómo está, Daisy? Buen día. Hola, hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Qué gusto que se sume a la convocatoria. Ya vamos a tener un espacio para profundizar un poquito en palabras de Larry y suyas, si nos acepta, las otras convocatorias y metodologías que han estado implementando en El Salvador. Bienvenida, Daisy. Gracias. Muchas gracias. Ruti, tú nos dices si vamos con Larry y con Daisy o si pasamos el video. Si quieren, vamos con Larry ahorita, pasamos, les invitamos a unirse al camino. Eso, sí. Bueno, pues seguimos caminando, mi querido Larry, dejamos la voz y la imagen contigo. Pues mira, yo con mucho interés he seguido esta reflexión que ha hecho Miguel, que nosotros le decimos Miguelito,
porque tal cual tú muy bien lo recordabas para quienes están escuchándonos en otros puntos de América Latina y el Caribe, Miguel viene de una zona que ha sido muy significativa, no solamente por las malas noticias y todos los dramas humanos que allí se vivieron y todavía se viven con otras cosas, sino también por lo que significó de un lugar pionero en donde también muchas personas, al verse, vamos a decir, forzadas por las circunstancias de guerra, encontraron maneras alternativas de vivir sus identidades de género, de poner en práctica, vamos a decir, los roles estereotipados que la sociedad planteaba y que allí no funcionaban. Por ejemplo, mujeres que se atrevieron a romper con los moldes tradicionales y a comandar acciones no tradicionales como, pues, ¿qué te digo yo? Una columna de 400 hombres armados es una cosa que requiere de una inteligencia, de una logística, de una presencia para lo que la sociedad no entrena a las mujeres, o resolver rutas logísticas muy complicadas, porque como ya decíamos, los caminos, mira José Alfredo, El Salvador es chiquito, pero decía una de estas mujeres que te menciono, María Chichilco, una comandante guerrillera muy significativa, decía, El Salvador es chiquito, pero vieran que caminando es larguísimo este camino. Y pues todos esos suministros y logísticas quedaban en manos de mujeres que, venciendo las dificultades, logrando armonizar el tema de sus familias y sus otras responsabilidades, se comprometieron en un proyecto político-social. Y al mismo tiempo esto generó que muchos otros hombres, a lo mejor forzados por las circunstancias también, asumieran roles para los que la sociedad no les había entrenado, como asumir roles domésticos, de cocinado, de cuidado de la prole, de hacer tareas para las que normalmente se ve a las mujeres, como la costura, como la crianza de las aves, etcétera, ¿no? Y esto motivó a un, vamos a decir, entramado diferente en el que había mucho más ir y venir de los roles tradicionales de género a cambio de roles forzados por las circunstancias, pero que crearon una fisonomía muy diferente en la zona, ¿no? Muy significativa, como digo. Y Miguel es casi que la tercera generación de todo eso. Es uno de los más chavitos, ¿verdad?, en esta plataforma. Y pues a mí me llama la atención que el lugar desde donde él habla y esa finca tan bonita que vemos, pues también es reflejo de todo eso que se vivió, ¿no? Las limitaciones, los avances y también, creo yo, los grandes desafíos que eso planteó para la realidad posterior que vendría de posguerra, que se nos hizo muy larga y que ha influenciado tremendamente esto que ahora somos como Alianza Men Engage El Salvador, ¿no? Por un lado, esta importancia intergeneracional, este diálogo entre aquellas generaciones comprometidas y las más jóvenes, pero también el diálogo intergenérico con compañeras clave que nos mostraron no solamente la necesidad y la urgencia de trabajar estos asuntos de las masculinidades, sino no perder de vista la estructura en la que estamos para no romantizar por un lado lo que hacemos creyendo que es todo, pero por el otro lado tampoco relativizarlo como si no fuera nada, como si no fuera importante. Y creo que ahí es donde Daisy Cheney entra como una de las aliadas de primera línea. José Alfredo, vos la conociste en el equinoccio que participaste aquí en El Salvador. Lo que pasa es que hay tanto rostro y tanta cara, porque Daisy fue una de las que invitábamos a los diálogos intergenéricos, esta experiencia en la que nosotros nos poníamos a dialogar, a construir códigos con compañeras significativas del movimiento feminista que pues nos ofrecían su palabra, ¿verdad? Y su cuestionamiento. Así que pues por eso Daisy desde entonces ha estado muy relacionada, y quizá Daisy quiera comentar este trasfondo que tú muy bien ubicaste, José Alfredo, y que yo he referido para el caso de Chalatenango, pero que pues era común a otros puntos del Salvador y también para Guatemala, Nicaragua y buena parte de Honduras. Este contexto de guerra, digamos, que no fue fácil superar. Daisy, no sé si quisieras entonces señalar alguna cosita de esas.
Ha cerrado su micrófono, Daisy. No la estamos escuchando. Ahí ya la escuchamos, Daisy. Sí, siempre me pasa. Pues estaba queriendo acordarme exactamente cuándo fue este invento que tuvimos en diálogo con el CBC. Para entonces yo trabajaba en el Instituto de la Mujer, una ONG también que llevaba ya varios años trabajando con mujeres de los sectores populares, sobre todo. Y en esas reflexiones internas que hacíamos de cómo avanzar en aquel momento de la etapa que estábamos viviendo en El Salvador, pues un día llegamos a pensar, y a partir quizás del diálogo más informal que institucional que se tenía con el Centro Bartolomé de las Casas, que podía ser interesante generar un espacio mixto, ¿verdad? Un espacio mixto, pero no cualquier espacio mixto, porque se suponía que en ese espacio intergenérico íbamos a estar de manera horizontal hablando hombres y mujeres que entendíamos y que estábamos convencidas y convencidos de la necesidad de que para avanzar en la igualdad de género había que construir un diálogo también con esa otra parte. Entonces, me da un poco de risa cuando Larry usa la palabra mujeres claves y nosotros también les veíamos como los hombres claves para nuestro propio diálogo que queríamos construir. Y creo que se hizo un intento súper interesante. Yo les vi el entusiasmo a los chicos del CBC desde el primer momento y eso facilitó, me parece, que pudiéramos convocar a otras mujeres y a otros hombres para ver si sembrando esas semillas intergenéricas se prosperaba en el proceso. Tengo que decir que como proyecto en la institución eso duró unos 2, 3 años, pero en el CBC probablemente todavía sea una práctica que se esté desarrollando, se esté impulsando y me parece muy, muy buena, ¿no? De que se haya incorporado incluso en el equinoccio como parte de todo el proceso que se ofrecía para los hombres que pasaron por esa escuela. Entonces sí, yo creo que fue una buena estrategia en aquel momento, fue bien acogida, pero como cuando se vinculan a proyectos específicos, una vez acabado el proyecto, cuesta bastante darle una sostenibilidad a eso, ¿verdad? Pero sí creo que en el caso del CBC han logrado incluso que sea parte de una estrategia institucional. Y actualmente yo he pensado mucho en esto a partir de la pandemia y a partir de todas las condiciones que se generaron en el marco de la pandemia, que se siguen generando, porque todavía no sabemos si estamos en la pospandemia o seguimos en pandemia y no sabemos exactamente, sobre todo en El Salvador, con esta incertidumbre que tuvimos respecto a cómo se manejó el fenómeno de la pandemia desde el Estado mismo. Entonces, sin embargo, yo, y algo le comenté a Gualberto y a Larry en su momento, creo que en la pandemia han surgido fenómenos que todavía al no identificarlos bien, no los hemos estudiado, no los hemos investigado todavía, pero probablemente nos den algunas pistas de qué pueden ser como elementos o nudos de la realidad que pudieran analizarse más profundamente y entender, porque la pandemia posibilitó un confinamiento familiar que nunca habíamos experimentado. Y entonces cuando uno se pone a elucubrar, bueno, ¿qué pasó en las familias salvadoreñas en este caso? Porque sucedieron muchas cosas. ¿Se acuerdan ustedes los centros de confinamiento donde fueron a parar muchísimos hombres, sobre todo la mayoría eran hombres, que eran capturados porque no estaban acatando las
las nuevas disposiciones de confinarse en los hogares. Y en todos esos meses que estuvimos confinados, los hogares no colapsaron. Algo pasó, ¿verdad? Que hay que lograr como dibujar exactamente qué hizo que los hogares no colapsaran como uno pensaba que iba a ocurrir. ¿Quién sostuvo el funcionamiento familiar? Todo el trabajo del cuidado que hay que hacer en esos momentos sui generis que nunca habíamos experimentado, qué papeles jugaron las mujeres y los hombres en esos hogares confinados como estábamos, quién fue a dónde fue a parar el papel proveedor tradicionalmente adjudicado a los hombres, y en aquellos hogares donde no habían hombres, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en todo eso? Entonces, a mí me llama mucho la atención que tenemos que buscar maneras de saber, ¿verdad? Porque es un pasado recientísimo, que pudiéramos investigarlo recogiendo testimonios vivos de lo que ha pasado en nuestras familias, en lo rural o en la ciudad, cómo percibieron los hombres y las mujeres este nuevo fenómeno de la pandemia. Yo un poco he comenzado a estudiarlo solo a partir de mis estudiantes, porque en los temas yo intento hacer conexión con la realidad y a preguntar qué pasó cómo ustedes sostuvieron estos meses, el funcionamiento familiar y laboral, porque también, ¿verdad? El trabajo tampoco es que se paralizó, excepto en las personas que perdieron sus trabajos, y entonces el mundo laboral se desdibujó en ese momento, pero ¿cómo están haciendo ahora? ¿Cómo están enfrentando ahora la vida todas estas familias? Y si la pandemia realmente impactó de manera especial en esos roles sociales que ya conocemos. Y entonces llegó a la conclusión de que este es un tema para un diálogo intergenérico, que no puede solo ser reflexionado desde el mundo de las feministas, de las mujeres en general, sino también dialogarlo con hombres que están pensando en esta misma temática, ¿verdad? La temática del trabajo de los cuidados. Esto, fíjense que cada vez me doy cuenta que ha trascendido y hay ahora en el mundo, por ejemplo, de la CEPAL, ya es un tema. La semana pasada estuve escuchando una conferencia de Alicia Bárcena y lo colocan como uno de los temas fundamentales. Incluso en los ODS están ahí mencionados, no tan de manera relevante, pero están ahí, en el objetivo 5, me parece. Entonces, ya tiene discusión a esos niveles, ¿verdad? A los niveles de la agenda internacional, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando en el micromundo familiar para que pudiéramos sacar lecciones y estas lecciones discutirlas de manera intergenérica? Yo creo que eso pudiera ser de mucha riqueza, ¿verdad? Para aprender de esta gran experiencia que ha pasado el planeta entero, pero específicamente en nuestros países, por todo el contexto además que rodeó el fenómeno, ¿verdad? Que al final no es solo de salud, sino conmocionó toda la vida de las sociedades. Entonces, creo que en este momento de la vida se impone más que nunca esa necesidad. Y yo ese, digamos, sería como mi llamado a que desde esta red, Men Engage, lográramos de verdad fortalecer esta posibilidad de un espacio horizontal de análisis. Y empecemos por ahí, ¿verdad? ¿Qué le pasó al trabajo del cuidado en este tiempo de pandemia? Para ver si desde allí se nos alumbran nuevas estrategias que puedan fortalecer mejor el diálogo que necesitamos.
Ya, Daisy, muchísimas gracias. Cómo impulsar espacios horizontales de análisis y de intervención, cómo fortalecer estos diálogos intergenéricos e intergeneracionales frente a esta urgencia la que nos han puesto de cabeza el mundo. Muchísimas gracias, Daisy. En efecto, coincidimos en el 2009 con estos diálogos que impulsaba el CBC a través de la Escuela Metodológica. Tengo referencia clara del trabajo del INAMU, de C-Mujer y de su aporte en todos estos procesos de transformación. Muchísimas gracias por compartir los pasos desde ese momento con tanta contundencia, Daisy, como siempre. Tenemos acceso ya al video, Ruti, no sé si lo quieres reproducir tú o lo paso desde acá. Si quieres lo pasas desde ahí para que vea señal directa. No es el que me falle a mí aquí el internet. A ver, vamos a confiar en que va a fallar. Vamos a ver un video, tal vez si nos introduces, si lo vas presentando. Para esta parte, Walter nos va a ayudar a introducir la parte del video, así es que, Walter, adelante. Bueno, también Larry podría hacerlo, pero está bien. Sí, es un video de 3 minutitos, es corto, solo para mostrar incluso algunos rostros de personas que son parte también de este esfuerzo, ¿verdad? Obviamente, Men Engage, por supuesto, también ha ido tocando distintas entidades que se interesan por la justicia de género, por ejemplo, la Iglesia Sueca, la Federación Luterana Mundial y todas las organizaciones que se aglutinan en una agenda común en Centroamérica. Entonces, este video responde también a ese interés también de visibilizar, ¿no? De mostrar y de ir también motivando, por supuesto, en este caso, como lo decía Daisy, a que estos desafíos para la justicia de género, la equidad, los cuidados, etcétera, es un asunto que dialogamos y que construimos conjuntamente en esa horizontalidad, ¿no? Así que el video también muestra algunas herramientas metodológicas, digamos, o usa una herramienta metodológica muy corporal también de poder mostrar también estas realidades que en Centroamérica, en El Salvador, Guatemala, Honduras y más allá, pues aún persisten, ¿no? Así que adelante con el video. Y cuando pienso en género, pienso inmediatamente en las vidas concretas nuestras, de los hombres y de las mujeres. Y masculinidades es una dimensión importantísima de género. Guatemala i Centralamerika är ett av världens mest våldsamma länder. Våldet drabbar särskilt kvinnor, barn och andra utsatta grupper. Här arbetar Svenska kyrkans internationella arbete tillsammans med partnern för att alla ska kunna leva i trygghet, värdighet och rättvisa. Att utbilda kvinnor och män i frågor som rör rättvisa mellan könen är en viktig del i arbetet. Masculinidades significa las relaciones de poder que los hombres tenemos enseñados por la sociedad, que no siempre son muy saludables. Genom att ifrågasätta stereotypa könsroller blir dess negativa påverkan på både kvinnor och män synliga. Våldet är en del av den machokultur som genomsyrar hela regionen Centralamerika. Kvinnor utnyttjas många gånger i männens maktspel. Våld som leder till allvarliga skador eller i värsta fall döden ökar. Empezaba con lo del miedo al miedo, porque muchas veces es lo que nos paraliza, o sea, el tema del acoso en la calle, o sea, decir, bueno, tengo que afrontarlo, tengo que no permitirlo, pero no tengo que decir, y si maltrato al tipo y tiene un arma, entonces, digamos, siempre el miedo a cierta situación. Arbetet med att öka genusrättvisa och jämställdhet sker på flera plan. Tillsammans med partner driver vi bland annat ett påverkansarbete för att alla ska få rätt att äga sin egen mark. Vi ger också stöd till kvinnor att starta små kooperativ. Allt fler människor blir medvetna om sina rättigheter
och viljan och möjligheten att utkräva dem växer. Si todos los días matan mujeres, es porque todos los días hay que trabajar el tema. Si la matan a las 7 de la mañana, hay que empezar a trabajar a las 7 de la mañana. No es como una temática, ¿verdad? No es solo una temática, es abordar la injusticia de la sociedad. Una de las injusticias primarias de la sociedad, además de la de clase, de la racial, es la desigualdad de género. Trabajar toda desigualdad. Así que el género es una de las tantas desigualdades que hay que trabajar en la vida cotidiana. Yo tengo una opción política, he decidido dedicar mi vida a, pues no al género, ¿verdad? Pero sí dedicar mi vida a que esta sociedad sea más justa, sea un mundo más habitable, una mejor sociedad. Din gåva bidrar till att särskilt utsatta grupper kan utkräva sina rättigheter och till aktiviteter som motverkar våld, förtryck och destruktiva könsroller i Centralamerika. Muchas gracias, compañeros. Me quedo literalmente vibrando después de lo que nos muestran en cuanto al nivel de alcance, proyección, de transformación que hay en las metodologías. También me llega la nostalgia, porque yo creo que en marzo fue el último espacio para tallerear que pude tener presencialmente. Lo demás fue virtual, lo que va del año de no poder tallerear como nos lo muestran en las imágenes. Qué añoranza. Esperemos que pronto podamos volver al trabajo presencial, poco a poco con los grupos. Querido Larry, compañeros, no sé si anda todavía por aquí Javier, frente a estos escenarios que nos han venido compartiendo, este enorme trabajo que han venido impulsando, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son los desafíos en los próximos tiempos en este contexto en El Salvador, Larry? Pues mira que fíjate, José Alfredo y compañeras, compañeros, que precisamente, bueno, me quedé un poco riéndome yo solo porque el día que podamos tener esos traductores simultáneos, ¿verdad? Ya que el video estaba principalmente en sueco, su narrativa, aunque se podía escuchar a la gente que hablaba en castellano, plantea una de las cosas o retoma una de las cosas en las que más, creo yo, estamos enfocando los siguientes pasos. Estamos muy conscientes de esta realidad que Daisy planteaba como otra situación forzada, esta vez a nivel global, de dimensiones todavía midiéndose, que ha sido la pandemia, nos muestra cómo se revuelcan los roles, los estereotipos, pues lo que tenemos instalado sobre la cuestión de los géneros, las masculinidades e incluso lo que considerábamos como avances conceptuales, prácticos, políticos en estos asuntos. Pero un paso que viene es cómo hacemos para ver en este mar de cosas que ocurren, en estos grandes metarrelatos, en estas situaciones globales, cómo hacemos para ver cosas muy pequeñas, muy micro, lo pequeñito que cuenta y relevarlo a una reflexión que nos permita entender un poco eso que todavía no podemos agarrar y que está ocurriendo a nivel muy grande. Desafortunadamente, para acercarnos a estas pequeñas cosas de la vida cotidiana, por ejemplo, en pandemia, de las acciones de cuidados que han implicado un giro copernicano, una revolución para muchos hombres y también para muchas mujeres, esta sobrecarga inmensa para algunas mujeres que ha significado las tareas de cuidados en tiempos de pandemia, las acciones que los gobiernos han pocas veces vista, estas acciones casi que absolutistas, ¿verdad? Cesarinas, así como de Imperio Romano, ante una situación tan tremenda, pues, pero en las que no ha importado todo el camino democrático que tanto ha costado y se toman decisiones por encima de todas estas microrealidades. ¿Cómo hacemos para llevarlas, para relevarlas a este otro nivel, no? A mí me parece sumamente importante y como Daisy lo planteaba, lo hemos ya venido platicando, pero en el video vemos una de las tantas cosas que podemos ir haciendo. Ir juntando las pequeñas experiencias
dándoles un sentido de colectividad para podernos instalar códigos que nos permitan conversar con otras y con otros y romper el aislamiento, porque algunos entendieron confinamiento o cuarentena como estar aisladas. No, estábamos confinados, pero no aislados, ¿no? Es decir, teníamos una serie de posibilidades de comunicación muy reducidas, tal vez diferentes, pero nos podemos comunicar, y ahora el desafío es cómo juntamos esos sentidos para darles pertenencia colectiva y politizarlos a otro nivel, muy conscientes de que en este momento va a ser difícil pretender acciones grandes, de la manera que las hacíamos, grandes movilizaciones de calle, encuentros masivos, etcétera, ¿no? Pero sí no dejar de colectivizar, de darle un sentido colectivo, de politizar estas acciones, que no por pequeñas son totalmente relevantes. Siguiendo el hilo de Daisy, yo creo la tendencia es como a quedarnos con lo anecdótico, pues lo que significó para mí una cuestión muy pequeña, pero hasta ahí nomás, o a quejarnos por un mundo que está cambiando y marginando aceleradamente a millones de personas y que no está dejando chance para otra cosa. Es muy difícil encontrar un punto en el que no caigamos en esos extremos, pero continuemos con esta labor que nos ha implicado la vida, este compromiso que no es laboral, sino vital, de seguirle apostando a caminos que nos lleven a mayor igualdad, a justicia de género, partiendo de las necesidades concretas que, por ejemplo, la pandemia ha mostrado. El goce, el ocio, los espacios públicos para socializar que la gente joven tanto está necesitando con urgencia. No digo que solo la gente joven, todos y todas, pero la gente joven lo visibiliza más. Pero al mismo tiempo el tema de los cuidados, que debemos politizar urgentemente con todo esto que hemos vivido en pandemia y que sobre todo muchas mujeres están relevando, pero también la necesidad que muchos hombres están mostrando de hablar, reflexionar y visibilizar la crisis que ha significado para muchos este tiempo de pandemia y que nos está mostrando posibilidades, no solo limitaciones, posibilidades para hacer algunos avances sustantivos, sostenibles en el tema de la justicia de género, que finalmente es a la que Men Engage apunta, ¿no? No quedarnos hablando de masculinidades, sino apuntar a una justicia de género global ya pronta y que pueda ser disfrutable, pues no en 20 generaciones más, sino ojalá pues lo más pronto que se pueda, ¿no? Este es un siguiente paso, José Alfredo, muy difícil, pero no por ello menos importante, en el que ya estamos platicando, moviéndonos, involucrando gente y platicando también con otros colectivos que, aunque no estén bajo la sombrilla de Men Engage, sí sienten esta necesidad y sí tienen ganas como de dar ideas o de problematizar estas cosas para que no se queden descansando en la anécdota de los recuerdos, ¿verdad? Por ahí, creo que un primer paso por ahí va. Gracias, querido Larry. Además que hay un trabajo bien interesante en la radio y el tema de masculinidades y cuidado que están impulsando en Honduras, en Guatemala y en El Salvador, ¿no? Ya se fue Neri, pero probablemente nos pudieran platicar un poquito de qué va esta iniciativa. ¿Cómo no? Mira, bueno, también mis colegas podrían complementar si lo desean. La verdad es que en el Bartolomé de las Casas, una de las entidades parte de Men Engage, la punto focal aquí en El Salvador, nos planteamos cómo llegar a este montón de compañeros de las áreas rurales, campesinas e indígenas que tienen un acceso muy limitado al Internet, sea por tecnología o sea por los costos económicos de un paquete de navegación. Porque se recordará que desde la privatización de los medios de comunicaciones, de telecomunicación, pues las grandes compañías invierten poco en estos lugares, se meten a las grandes ciudades y los cableados no alcanzan a todos los puntos de Centroamérica. Entonces pensamos en usar la radio otra vez, las radios comunitarias particularmente, para llevar mensajes que nos comunicaran, esto que te estábamos contando, de no aislarnos, sino de comunicarnos.
pero también de problematizar y de relevar lo que estuviera ocurriendo en las comunidades a nivel de muchas comunidades aliadas con las que trabajamos. Y estamos involucrando a organizaciones que forman parte de Men Engage El Salvador, y también, como el programa, el Centro Bartolomé de las Casas tiene una proyección regional, también a muchas aliadas y aliados en Guatemala, en Honduras y también en Nicaragua, pero en Nicaragua no ha sido posible, pues por razones de coyuntura política, lograr un espacio radial. Esperamos que pronto. Entonces se trata de llevar un programita semanal liderado por hombres y mujeres, en este caso en español, en Ixil de Nevaj y en Ixil de Cotzal, muy pronto en Quechí también, y en Quiché, en Guatemala, y transmitido en horarios en los que los hombres y las mujeres están un poco más descansando ya en sus casas después de una ardua labor, hablando sobre autocuidado, co-cuidados, los sociocuidados e incluso lo que llamamos los ecocuidados, como un pretexto para decir, atención, los hombres tenemos que ser de cuidado, pero no en el sentido de cuidadito con ese hombre, sino hombres de cuidado en emergencia. Es decir, que estamos emergiendo, que ya no nos conformamos con desarrollar cuidados de manera clandestina en la casa, sino emergerlos a la visibilidad pública para politizarlos, invitando a compañeras significativas a que nos ayuden a ponerle, digamos, énfasis y tildes a esos cuidados para que no se queden, como dije, en lo anecdótico, sino que se politicen, ¿no? Entonces, Neri, junto con Iris, tienen estos programas en la región Ixil. Es todo un desafío por el idioma, porque no es tan fácil llevar categorías de género europeas a la cosmovisión maya. Tiene un desafío también cultural, porque implica agarrar un teléfono y llamar a la radio para comunicarse, o mandar un mensajito por WhatsApp o escribir en el Facebook. Todavía la grafía Ixil, por ejemplo, es muy limitada. Y también porque los idiomas mayas suelen ser más sofisticados que el castellano y tienen más palabras para una sola cosa, porque tienen más matices. Entonces dicen ellos y ella que les toca estar en cada programa, no solamente con la cuestión de género en la cabeza y de masculinidades, pero con el desafío técnico de traducir y de situarse en la cultura, ¿no? Entonces está siendo muy bonito, y esta experiencia también se da en Honduras, en el área rural de Santa Bárbara, en el occidente, en Tegucigalpa y el sur de Honduras, en el norte de El Salvador con Radio Zumpul, y para la ciudad de Guatemala a través de la radio FEGER, que incluye también los municipios cercanos a la gran ciudad de Guatemala. Y para Nicaragua muy pronto para la región occidental, lo que significa Chinandega, el trópico seco. Y por supuesto, pues estamos invitando también a organizaciones locales que conocemos, algunas participando en Men Engage, que pues nos cuenten cómo están viendo esta cuestión de los cuidados, cómo politizarla y cómo dar siguientes pasos, entre otros también el de la articulación, ¿no? Que es todo un desafío aquí en Centroamérica. Así que a eso iba Neri ahora, y tiene que abordar una motocicleta, después salir caminando para poder llegar finalmente hasta la radio. Y ya pronto comenzará el programa. Estoy maravillado, evidentemente. La radio, pese al avance de las nuevas tecnologías, sigue siendo la alternativa, porque puede tener un alcance que a veces no terminamos por dimensionar, por calcular. Pero las radios comunitarias además son un proceso de democratización y de participación real de todos los actores sociales. Así que muchas felicidades, y por supuesto que además seguimos las transmisiones que se están haciendo por el Facebook Live a través de las señales que se emiten desde El Salvador, y en Ruth y Albert, que nos tienen maravillados. Muchísimas gracias por compartirse. Antes de ir con Alvarito, si estás de acuerdo, no sé si todavía anda por aquí Christopher o Javier, y si quisieran agregar algo más que se nos haya quedado en el tintero. Christopher, Javier. Sí, ¿qué tal? Bienvenida, Daisy. Bueno, yo quería comentar un poco acerca también de este trabajo regional, ¿verdad?
del cual ha estado hablando Centro Bartolomé de las Casas. Decirles pues que hemos estado trabajando con diferentes grupos, los temas de igualdad de género, justicia de género, masculinidades. Hemos estado trabajando con las organizaciones como la organización Hormiga, que queda en Intibucá y en La Paz, siempre aquí del sector de Honduras. Hemos también estado trabajando con un grupo de pescadores en la zona sur, en alianza con una ONG que se llama Andar. Ahí hemos estado trabajando con hombres y mujeres, ¿verdad?, de la zona que se dedican a la pesca, específicamente en una comunidad que se llama Marcovia, que le pertenece a Choluteca. También hemos estado trabajando los diferentes temas con la red Comal, la cual tiene pues incidencia también en la zona sur, tiene incidencia en Ciguatepeque, parte de Comayagua y bueno, toda esa zona noroccidental. También hemos estado teniendo algunos acercamientos con algunos miembros, líderes y de lo que son los grupos de tulupanes de la zona de Olancho, y hemos tenido por ahí también algunos acercamientos con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí hemos estado trabajando específicamente con la carrera de sociología, y creo que ustedes han escuchado o conocen a Hilda Caldera. Hemos estado haciendo algunas coordinaciones con ella. Ella ha participado de algunos de los programas o de los proyectos, ¿verdad?, que en temas de masculinidad en diferentes lugares. Entonces, ahí hemos estado trabajando con la carrera de sociología, como lo decía, específicamente de una clase que se llama, se me escapa ahorita el nombre, ya me voy a recordar, Estudios de la Mujer se llama la clase. Entonces, por ahí hemos estado aportando, ¿verdad?, a través de Hilda Caldera y la licenciada Carla, y hemos estado trabajando específicamente con hombres que están estudiando la carrera de sociología y la carrera de ingeniería. Y bueno, ha sido muy bien la aceptación de la metodología que se utiliza en el Centro Bartolomé de las Casas. Hemos tenido buen impacto porque año con año ya este sería el tercer año, ¿verdad?, si Dios lo permite, este venidero en el trabajo que hacemos con ellos. También hemos estado trabajando con algunas socias como Más Vida en la zona sur. Hemos estado trabajando con AMDB, que es una asociación de mujeres Defensoría de la Vida. Y también tenemos un trabajo con la gente de Radio Progreso, ¿verdad?, que también tiene Eric y Radio Progreso, que tienen un gran impacto en la zona norte del país y también en la zona centro. Con la cuestión de la radio, yo he estado apoyando de cerca un proyecto que tenemos acá en el lado de Huinope, el cual ha tenido mucha aceptación. Como lo decían los compañeros, la radio pues sigue siendo la radio. Hay lugares donde no llega el internet, pero sí llega la radio, y día con día pues la gente, la verdad que siento que vamos por un buen camino. Tenemos ya bastante audiencia, y aparte de eso, ¿verdad?, de transmitir por la radio, también nos estamos transmitiendo por el Facebook Live para aquellas personas que están fuera del país, porque sí tenemos personas que nos escriben desde Estados Unidos, a veces de Canadá, amigos y amigas, ¿verdad?, que nos acompañan en este día a día. Y bueno, también ahora ya tenemos llamadas a la cabina, que al inicio costó un poco, ¿verdad?, pero ha ido evolucionando, y bueno, eso significa, ¿verdad?, de que vamos por buen camino, hay un impacto, y ahí con todas las ganas y todo el deseo, ¿verdad?, de seguir aportando en estas desigualdades de género, ¿verdad?, para aprender a desconstruirnos y construirnos. Y como ya lo decían los colegas, hemos estado apostándole bastante al tema de los autocuidados, porque realmente nosotros los hombres en especial, ¿verdad?, no tenemos nada de autocuidado, y estamos haciendo ahí esa incidencia fuerte, ¿verdad?, de que es importante que aprendamos a cuidarnos. Yo a veces lo visualizo nosotros le llamamos el cuadrante, ¿verdad?, de Michael Kaufman lo llama la triada de la violencia. Nosotros lo hemos llamado acá el cuadrante de la violencia, y cuando analizamos cada punto, ¿verdad?, estamos tratando prácticamente el autocuidado como esa violencia que hago conmigo mismo, ¿verdad? El co-cuidado, la violencia que practico con otras personas, ¿verdad? Y una más que hemos colocado es acerca de la violencia contra el medio ambiente, y es por eso que le estamos apostando fuertemente al tema de los ecocuidados,
para poder prevenir y para poder hacer nuestra esta tierra, ¿verdad? Que nos pertenece y cuidarla, pues, porque, y algo que decimos bastante es que en esta pandemia se ha demostrado de que el medio ambiente puede vivir sin nosotros, pero no nosotros sin el medio ambiente. Ese sería mi aporte, compañero, desde Honduras, desde Tegucigalpa, y ahí estamos dando batalla. Gracias, querido Javier, importantísimo el trabajo que vienen haciendo. Te mandamos el afecto, como siempre, hasta Tegucigalpa. Está Christopher y luego Walbert. Sí, bueno, gracias nuevamente por la invitación y comentarles un poco también las líneas investigativas que se han venido realizando. Desde la Universidad de El Salvador, pues se han realizado 2 investigaciones, una en prevención de violencia y la otra es una investigación acción participativa, en la cual, digamos, es diagnosticar qué tipos de violencia se viven, digamos, dentro de la Universidad de El Salvador. Bueno, es la única universidad pública, decirlo así de manera públicamente, ¿verdad? En el cual se dice que es una mini ciudad por su autonomía, pero obviamente ahí recae, digamos, los tipos de violencia, los niveles de acoso de los docentes, ¿verdad? Todo este tipo de violencia que viven estudiantes y viven estudiantes. Entonces es sumamente importante visibilizar, digamos, desde la academia los esfuerzos que se hacen en el área investigativa y también en esta parte la relación que se tiene con el Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador. De igual manera también se han realizado otras investigaciones que es, por ejemplo, promoviendo identidades masculinas no violentas, en este caso con el Centro de Investigación y Opinión Pública salvadoreña de la Universidad Tecnológica y el esfuerzo también con la unidad de género de la Universidad Luterana Salvadoreña, ¿verdad? Entonces son esfuerzos de la línea investigativa en la cual esta última, por ejemplo, nos rastreaba o nos planteaba que en los municipios, digamos, con más violencia, con más homicidios, hay hombres que no ejercen violencia, ¿verdad? O que no lo declaraban. Entonces, eso es como muy importante, como tenerlo. Es un pequeño dato, digamos, o mapeo de los municipios más violentos en cuanto a situación de inseguridad, pero también hay hombres que no están ejerciendo esa parte, ¿verdad? Que se resisten, pero que obviamente también por lo mismo, digamos, por la misma sociedad, si uno dice, bueno, yo ejerzo estas acciones en prevención de la violencia o yo estoy a favor de la justicia de género, obviamente también es como una presión social, ¿verdad? Una discriminación. Entonces, esto es sumamente importante porque muchos hombres ejercen promueven estas identidades no violentas, pero no las declaran abiertamente por el miedo, ¿verdad? A ser discriminados, tachados. Entonces, eso es sumamente importante y esos son los esfuerzos que se han hecho desde el CBC con el esfuerzo también de las universidades, de la academia. Es sumamente clave poder mostrar esta parte porque también es otra línea, digamos, de trabajo que se realiza. Importantísimo, Christopher, el trabajo de base como el trabajo que se genera desde la academia. Todo esto impulsado desde ustedes. Gracias, Christopher. Albert. Bueno, ya estoy consciente que ya también tenemos el tiempo así corto y esto da para tantas cosas, se activan tantas memorias. Eso es tan bonito también, es muy lindo. Yo quería decir algunas preocupaciones y también más retos, digamos, ¿no? Por un lado, yo creo que el reto sigue siendo el cómo nos mantenemos, cómo nos sostenemos en un proyecto político, no en un proyecto inmediatista, sino de largo plazo, ¿no? Creo que con Daisy, con Larry, con los compañeros que acá están y las compañeras también que son parte de este esfuerzo más amplio, hemos hablado precisamente de cómo sostenernos, ¿verdad? Cómo darle hacer sustentable también estos procesos, ¿no? Yo me sorprendo, yo quiero decir eso también, que me sorprendo porque cuando yo inicié también este esfuerzo personal también, pues yo pensé, bueno, va a ser un
proceso consciente de que no iba a terminar, ¿verdad? Entro y no termina. Siempre lo manifiesto en los procesos. No es un proceso para decir, ya entré, ya soy un nuevo hombre y chao, ¿verdad? No es así la cosa. Es cada vez más desafiante y más rico, por supuesto, ¿no? Vibro más. Entonces, el mantener, creo que ese es un asunto importante. Yo siento que la pandemia y ninguna emergencia, ninguna cuestión puede paralizar. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y creo que yo también he pensado, bueno, ¿y estos locos por qué están en todos estos lugares, verdad? Y con tantas cosas y no sé qué. Bueno, pareciera como un malabarismo esto, ¿no? Pero es que realmente, precisamente en eso de ir caminando en estas rutas, uno va conectando con tantas cosas que pues no, es imposible, es ineludible dejar de verla, dejar de abordarla, porque precisamente se conectan con una matriz común, ¿no? Y es lo que Gaby decía también en el video, esto de la desigualdad sigue siendo un asunto que nos preocupa. No estamos abordando un asunto de iceberg, digamos, de los fenómenos que vemos, que nos preocupan, sino un asunto que tiene raíces profundas y en esa medida requiere de verdad de muchas manos, de muchos corazones, de muchos cuerpos, de muchas ideas, por supuesto, ¿no? Y es ahí donde yo siento que un desafío y un reto y una posibilidad es cómo seguir acentuando la idea de alianza, ¿ya? Un concepto de alianza. Yo he tenido un poco de dificultad con el concepto de red, se lo confieso, ¿no? Porque la red es algo también que se puede ser un poco más acotado, más tangible, etcétera. Pero la alianza siento yo que nos permite trascender, en el sentido de llegar a más lugares, pero también crear esta sintonía, esto que decía José Alfredo de vibrar. Para mí, el elemento constitutivo de una alianza es que vibro, creo, siento, ¿verdad? Con ello, ¿no? Y eso creo yo que es lo que en estos años se ha venido haciendo, porque más allá de que las personas se muevan de una organización o de un lugar, siguen siendo aliadas y aliados y siguen generando, digamos, estrategias ahí donde se mueven. Entonces a mí eso me apasiona realmente, ¿no? Entonces lo de alianza me parece que es un asunto como a seguir posicionando y esto por eso nos encantó y nos sigue encantando y le seguimos apostando precisamente al tema de la alianza Men Engage porque así lo hemos entendido desde el inicio, ¿no? Una alianza, reconociendo los distintos esfuerzos que hay, esperando, dándonos tiempo también, porque hay algunas personas, algunas organizaciones que dicen, mire, yo, un momento, ahorita no quiero entrar en eso. Bueno, démonos tiempo, sin embargo, reconociendo que eso que están haciendo en este momento es clave, es radicalmente importante. Entonces el tema de alianza me parece un segundo punto como a seguir promoviendo, ¿verdad? Necesitamos de aliadas y de aliados, en tanto personas, en tanto individualidades y por supuesto en tanto organizaciones, entidades, ¿no? Un tercer elemento que yo quería plantear ya más como preocupación es que realmente en este momento y con la pandemia lo hemos estado experimentando, ojo, porque el sistema androcéntrico patriarcal no descansa. Por supuesto, se refuerza, se renueva. Y es ahí donde yo creo que quiero utilizar la palabra que, bueno, filosóficamente siempre usamos, es cómo problematizamos de manera actualizada. Tenemos que actualizarnos en ver esas realidades, cómo se nos muestran y ver qué está debajo, ¿no? Yo siempre uso la metáfora de levantar también las piedras o levantar la colcha y ver qué está debajo de estas formas que aparecen muchas veces, a veces con discursos bastante hostiles y algunos muy sutiles que sostienen, por supuesto, la desigualdad, la misoginia, por supuesto, la superioridad androcéntrica. Entonces, ojo, a mí eso sí me preocupa y ahí es donde yo siento que el respaldo regional, el respaldo que podamos tener en América Latina es fundamental. Y en El Salvador, por supuesto, nos sentimos cobijados también por ese esfuerzo y por ese espíritu también, y por la mística que también tiene la Alianza Men Engage. Y quería decir entonces también que en esa medida también es la parte de cómo muchas organizaciones también se van conectando y trascienden a los territorios geográficamente hablando.
Es por ello que también nosotros cada vez, bueno, no solo ahora, sino que desde siempre, ustedes nos han escuchado en muchos momentos, que hablamos siempre de manera regional, ¿verdad? Y lo hacemos con el profundo sentido político de posicionar temas, de facilitar condiciones, de conectarnos también con otros esfuerzos que ya existen en el país, ¿verdad? Y funcionar en este cuerpo latinoamericano que busca precisamente que avancemos en los temas de justicia de género, en las condiciones concretas también de justicia de género. Yo sé que en nuestros estados como El Salvador, Honduras, Guatemala, tenemos dificultades serias para que una plataforma o una alianza como Men Engage posicionemos algunos temas. Sin embargo, no descansamos también, no estamos quietos, estamos en movimiento constante, estamos muy movilizados tratando de posicionar estos temas. Por ejemplo, ya no se pudo conectar una compañera que también representa y es parte del consorcio Pro Cuidados en El Salvador, que estamos muy interesados en posicionar todo lo que tiene que ver con los derechos de los cuidados, porque la pandemia ha enfatizado, como bien lo decía Daisy, la urgencia de que no solo la conciencia colectiva individual de asumir la corresponsabilidad de los cuidados es importante, se requiere también de la acción de los estados, por supuesto, para generar condiciones que permitan realmente avanzar, ¿verdad? Y asegurar, por supuesto, el bienestar integral, ¿verdad? De todas y de todos en condiciones de equidad, por supuesto, ¿no? Quería decir eso como asunto importante, Lugo, y ahí es donde yo creo que nos sentimos como en este momento, y con esto termino, la pandemia a nosotros nos generó como, en un momento como una especie de frustración, digamos, ¿no? Porque era como, en el momento que vamos a tomar el impulso, y yo me acuerdo que en Chile la vez pasada lo planteaba como, vamos a dar un impulso a la red Men Engage en El Salvador, se nos viene la pandemia y es como la cigarra, ¿no? Descansar un tiempo, reposar, y yo siento que en este momento, poco a poco, vamos a empezar como a activar y a conectar todos esos hilos que conforman, por ejemplo, este tejido centroamericano y, por supuesto, a conectar todas esas rutas de las distintas organizaciones y de los procesos en marcha en este momento. Así que yo estoy muy contento, muy esperanzado, muy optimista, y contar pues con ustedes, con vos, con Álvaro y con todas las redes de América Latina, por supuesto que es grato y es vibrante, y así que yo me quedo con esa inquietud, con esa sensación de ánimo y de mucha fuerza, y la quiero transmitir, por supuesto, a toda la gente que también nos ve o que nos va a ver en las reproducciones, para que no descansemos, bueno, sí descansemos corporalmente, porque tampoco nos podemos agotar, pero sí que nuestras ideas sigan caminando, ¿verdad? Sigan tomando más impulso en lo que viene. Así que un gran abrazo a todas y a todos. Un gran abrazo, querido Walber. Así nos sentimos esperanzados, convocados para no dejar de caminar. Hay procesos sociales que ya iniciaron y que no se detienen, que ni la pandemia, como bien lo decía Daisy, los pueden frenar. Así que vamos a regresar, y vamos a regresar con mucha más fuerza a seguir con esos procesos. Solo antes de cerrar con Alvarito, quería asegurarme si Daisy no quería agregar algo más. ¿Sí, Daisy? Quizás sí. Fíjense que hace un par de días estoy en un curso de educación integral de la sexualidad, y ahí una representante del Ministerio de Educación de El Salvador nos daba unos datos bastante preocupantes en relación a la violencia sexual en estos primeros 6 meses del año. Hay 258 niñas embarazadas esperando dar a luz en los próximos meses, entre 10 y 14 años, 258 niñas. Y hay más de 6,000 entre 15 y 19 años. Son partos que se van a enfrentar en el sistema de salud, y ya sabemos, los partos en adolescentes son muy riesgosos. Entonces, del lado de salud hay mucha preocupación por eso, y del lado de la educación también, obviamente, porque esta educación integral de la sexualidad, que ya tiene toda su institucionalización en manuales, hay una política ya,
no logra implementarse. Entonces, colocar este tema de la violencia de género en esta reflexión también del trabajo de los cuidados y de lo que pasa al interior de las familias, creo que también es un tema que hay que convencernos de que hay que abordarlo juntos y juntas, porque este es un tema que inmediatamente se traslada al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, son las organizaciones de mujeres las que están viendo qué hacer en la prevención, en la atención, pero yo pienso que definitivamente es un tema a abordar entre hombres y mujeres conscientes de lo que esto significa para la vida de una sociedad en general. Entonces quería decir eso, ¿verdad? Decir que antes de la pandemia siempre hablábamos, violencia y pobreza son los mayores obstáculos para el desarrollo de las mujeres. Y ahora pienso yo, después de esta pandemia, con tanto desempleo que va a haber, no solo masculino, también femenino, en una gran... cómo eso va a amenazar a los datos, al fenómeno, cómo va a agravar el fenómeno de la violencia de género en nuestros países. En fin, que hay un montón de temas que nosotros tenemos que meterlos en una agenda intergenérica para poder de verdad sentir que, como dice Walber, ¿verdad? De manera aliada podemos ir avanzándolo juntos, porque no podemos seguir separados ni en la reflexión ni en la actuación misma, ¿verdad? Entonces yo hablaría de una agenda intergenérica y reconocer ahí las prioridades que tenemos ya como sociedades, ¿verdad? En medio de toda esta agenda que hemos cargado de toda la vida, ahora tenemos que priorizar qué es lo que estamos de verdad enfrentando como urgencias y como emergencias ya. Y platicarlo de manera conjunta, creo que es el único camino, ¿verdad? Por eso es que me agrada mucho, me alegra el entusiasmo que nos ha trasladado Gualberto, y que este sea un espacio Meningués, sea un espacio desde el cual podamos elevar esta voz colectiva de hombres y mujeres para que seamos escuchados y escuchadas. Así que les felicito y aquí estoy yo también, ¿verdad? Como convencida de esta gran necesidad y de esta gran posibilidad que hay de que hoy sí podamos fortalecer esta estrategia intergenérica. Muchas gracias también a ustedes por la invitación que me hicieron. A ti, querida Daisy, muchísimas gracias. Daisy, Larry, Javier, Rutilio, Christopher, Miguel, Gualberto, los compañeros que se unieron como Neri durante la transmisión. Y antes de terminarla, Alvarito, por favor, estamos contigo desde San José. Bueno, saludos a los compañeros. Ya los había saludado a Larry, me faltaba, y Daisy. He disfrutado mucho el programa. Les felicito por lo que están haciendo y quisiera resaltar un aspecto muy importante, y es que tenemos que adaptar las metodologías al contexto de cada lugar. Y ustedes han logrado adaptar el trabajo con hombres al contexto de la zona, enfatizando en la radio local. Les felicito, bueno, y todo lo demás que hacen, pero ese aspecto de llegarle a comunidades campesinas, donde la radio sigue jugando un lugar muy importante. Aunque nosotros desde Costa Rica somos de la misma región centroamericana, las realidades son muy distintas. Casi radios locales no tenemos, casi radios en zonas campesinas no hay, ¿verdad? Casi no hay. Está demasiado urbanizado todo y es una lástima que se haya perdido, si acaso, las zonas indígenas, si acaso, ¿verdad? Pero creo que ni aún así. Pero bueno, hay que adaptar, me parece, a las realidades. Creo que tenemos un reto, al igual que nosotros en Costa Rica y que las demás regiones a nivel latino, sobre todo de Centroamérica, porque ustedes decían que Meningués ante todo es una alianza. Yo diría que no solo es una alianza, es una agenda política que nos recuerda trabajar ciertos ejes, que derechos humanos, que
la relación con el movimiento feminista, que la relación con el movimiento LGBT, que calentamiento global, etcétera, y trabajar en articulación. Entonces pienso que eso es Meningates, como un recuerdo constante de que no es solo dar un taller, ustedes lo han dicho, sino es enlazar esto políticamente con una agenda regional y con una agenda global. También me parece muy importante que Meningates implica también hacer alianzas y diálogos con otros sectores. Y algo que es muy difícil, porque también nosotros lo hemos visto, es que también implica crear redes con otras organizaciones y trabajar de una manera más o menos permanente con ellas. Y eso es un gran reto, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo cuando a veces no hay recursos para eso, verdad? Cuando tenemos que sacarlo quitándole horas al sueño, ¿verdad? Para hacerlo. Digo, porque a nosotros nos pasa. Más allá del Instituto Wayne, desde el Instituto Wayne es más fácil porque hacemos todo de ahí. Pero las otras organizaciones hay que sacar tiempo para reunirse, hay que hacer agenda común, hay que hacer planes de trabajo, y eso lo sacamos del amor, del amor. Qué difícil, ¿verdad? Porque no es un trabajo, tampoco se van a hacer las cosas por recursos, pero sí que difícil sacar un tiempo y a veces se descuida. O descuido eso o descuido el otro trabajo, ¿verdad? Es un gran reto que todos debemos de construir y yo creo que hasta construir propuestas de cómo trabajar en red. Pero bueno, les felicito, creo que es muy importante la enseñanza y qué bueno que el programa va a quedar grabado para que podamos verlo. Nada más una reflexión, pregunta, pero no sé. En el caso del trabajo en Guatemala, ¿ustedes coordinan con la red guatemalteca Meningates? ¿O hay alguna relación digamos, de colaboración? Porque sería bien interesante por el aporte que ustedes tienen a nivel de radios locales y todo esto, una relación como coordinar algunas cosas con la red guatemalteca. La semana pasada que trabajamos con ellos en el programa, nos contaron que también hacen un trabajo comunitario, fundamentalmente en zona indígena, y esta cosa de lo comunitario, lo rural y lo indígena me parece fundamental, ¿verdad? Esa alianza. Muchas gracias, Alvarito. Sí, seguramente hay referencia directa y contacto con Armando y con Saúl. En todo caso, fijaremos ahí el vínculo para potenciar los esfuerzos. Quiero agradecerles, reconocer, por supuesto, como siempre, todo el trabajo, todos los andares y aporte a lo largo de la región centroamericana y a toda Latinoamérica. Agradecerle a la gente que ha seguido la transmisión y que ha dejado saludos. Wendy Cristelina, saludos Miguelito, saludos compañeros y compañeras. Andrea Mareili Flores, un saludo colegas. Gloria González, saludos desde Petén, Guatemala. Nuestro querido David Equinoccio también deja saludos. Saludos a los colegas del Centro Bartolomé de las Casas desde Nicaragua. Abrazos, Modesto Guzmán, Fátima Reina, excelente en vivo, son temáticas muy interesantes asociadas con el confinamiento que hemos tenido. Saludos a todos y todas. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas felicidades por el trabajo, por compartir los pasos y a usted que sigue las transmisiones de las rutas para el buen vivir, no se pierda los siguientes pasos como los definía Rutilio. Vamos a ir al sur de la Patria Grande, incluso al Caribe, para conocer el trabajo del resto de las regiones. Una oportunidad que nos ha dado ahora la vida virtual para seguir en movimiento, como bien lo decía Walber, para no paralizarnos, porque tenemos muchísimo trabajo que hacer. Les mando un abrazo, compañeros. Daisy, muchísimas gracias por esta conexión, por este trabajo tan importante. Cuídense mucho, seguimos en comunicación, síganse cuidando, por favor. Un abrazo, Sergio. Un abrazo a todos, cuídense. Chao, hasta